Hola a todos, en esta ocasión estaré explicando un ejemplo del método de flexibilidades en marcos, para el cual tenemos el pórtico que se muestra en la figura, con una carga distribuida de 2 kilolibras por pie, una carga puntualizada en el punto B de 10 kilolibras y los apoyos empotrados en A y articulado en D. Entonces básicamente lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestra estructura liberada, para lo cual quedará de la siguiente manera. Entonces tenemos la estructura liberada, nos quedaría de la siguiente manera. Si nosotros quitamos acá en el punto D, dejamos libre y dejamos únicamente el empotre en A, y en el punto D quitamos el articulado, entonces acá nos va a quedar a nosotros una deflexión vertical en D y una deflexión horizontal en D. Ubicamos las cargas unitarias horizontales y verticales en el punto D en la estructura liberada, lo cual nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, como nosotros sabemos, ¿verdad? Acá vamos a colocar una carga unitaria vertical, lo cual nos va a generar una deflexión vertical en D producida por la vertical en D y una deflexión horizontal en D producida por la vertical en D. Luego hacemos esto mismo pero con una carga horizontal unitaria. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: una deflexión vertical en D producida por la horizontal en D y una deflexión horizontal en D producida por la horizontal en D. Lo siguiente es obtener las ecuaciones de compatibilidad, las cuales nos van a permitir a nosotros encontrar esas incógnitas que serían la vertical en D y la horizontal en D de este pórtico. Entonces tendríamos lo siguiente: tenemos una deflexión horizontal en D, por acá tenemos la vertical en D, nos produce una deflexión horizontal en D producida por la vertical en D. Luego por acá tenemos que la horizontal en D produce deflexión horizontal en D y todo esto igual a 0. Tendríamos nuestra primera ecuación. La siguiente ecuación es con respecto a la vertical. Deflexión vertical en D. La vertical en D nos produce deflexión vertical en D y la horizontal en D también nos produce una deflexión vertical en D. Pasamos todo esto hacia el siguiente miembro y nos quedaría de la siguiente manera: deflexión horizontal en D es igual a vertical en D, deflexión horizontal en D producida por la vertical en D más horizontal en D, deflexión horizontal en D producida por la horizontal en D. Deflexión vertical en D va a ser igual a la vertical en D, deflexión vertical en D producida por la vertical en D, más la horizontal en D producida por la deflexión horizontal en D. Ahora, en este caso las horizontales nosotros no las vamos a eliminar, como en los ejemplos de las vigas, que muchas veces lo eliminábamos porque no teníamos fuerzas que contrarrestaran a las fuerzas horizontales. Pero si nos fijamos acá en este pórtico, contamos con una fuerza horizontal, por lo tanto tenemos que considerar siempre las ecuaciones horizontales. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. El siguiente proceso es analizar la estructura liberada, determinar las reacciones en los apoyos y encontrar las ecuaciones de momento por cargas externas. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es calcular las reacciones en los apoyos. Entonces ya sabemos que aquí vamos a tener un momento vamos a tener una horizontal en A, una vertical en A. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera: sumatoria de momento en A en sentido antihorario positivo igual a 0. Tenemos el momento en A. Esta carga de 10 kilolibras nos hace girar en sentido horario, por lo tanto es negativa.
menos 10 kilolibras por su brazo, que serían 15 pies. Esta carga es distribuida al puntualizarla, ¿verdad? Puntualizamos por acá. Nos quedaría de la siguiente manera. Multiplicamos 2 por 30, 60 kilolibras y la ubicamos a la mitad, o sea, en 15 pies. Entonces eso nos quedará de la siguiente manera. Menos 60 kilolibras multiplicado por 15 pies. Todo eso igual a 0. Por lo tanto, el momento en A va a ser igual a 1050 kilolibras por pie y en sentido antihorario. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Para arriba positivo igual a 0. Tenemos la vertical en A, menos 60 kilolibras igual a 0. Vertical en A igual a 60 kilolibras hacia arriba. Sumatoria de fuerzas en X. Para la derecha positivo igual a 0. Tenemos horizontal en A, negativa, más 10 kilolibras igual a 0. La horizontal en A igual a 10 kilolibras. Y hacia la izquierda. Entonces, básicamente así tendríamos las reacciones en apoyo. Lo siguiente es la obtención de las ecuaciones de momento por cargas externas. Entonces tendríamos básicamente 3 secciones. La primera sección haríamos un corte por acá, la siguiente sección un corte por acá y la otra haríamos un corte por acá. Entonces tenemos la primera sección, sección 1, de 0 a 15, de abajo hacia arriba, y estamos hablando de una columna de la izquierda. Entonces básicamente eso solamente tendríamos lo siguiente. Tendríamos las reacciones en el empotre, ¿verdad? Que serían los 1050 que corresponden al momento. La reacción vertical en A que corresponde a 60 y la horizontal en A que corresponden a 10 kilolibras. Acá tendríamos el punto K, el momento K en sentido antihorario. Tendríamos básicamente eso en una distancia X. Entonces decimos sumatoria de momento en K en sentido antihorario positivo igual a 0. Tendríamos el momento en K más 1050. Esta carga de 10 nos hace girar en sentido horario, por lo tanto es negativa, menos 10 por X igual a 0. Esta carga no hace momento. Momento en K igual a 10X menos 1050. Esa sería nuestra primera ecuación de momento. Luego haríamos un corte por acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Nos va a quedar de la siguiente manera. Pasaríamos a la sección número 2. Entonces tenemos este corte acá, ¿verdad? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Sumatoria de momento en K en sentido antihorario positivo igual a 0. Tendríamos el momento en K más el momento de 1050. La carga nos va a hacer momento, ¿verdad? En sentido horario, por lo tanto va a ser negativa, menos 10 por 15. Esta carga de acá no hace momento. Esta carga de acá sí hace momento en sentido horario, por lo tanto es negativa, menos 60X. Ahora, si nos fijamos acá, esta carga hay que puntualizarla por acá. Entonces tendríamos básicamente 2X ubicada en X medio. Entonces nos quedaría, esa carga nos haría girar en sentido antihorario, por lo tanto es positiva, más 2X por X medio igual a 0. Entonces el momento en K nos va a quedar más 1050 menos 150 menos 60X
Esto se me simplifica, más x cuadrado igual a 0. Por lo tanto, la ecuación de momento nos va a quedar menos x cuadrado más 60x menos 900. Pasaríamos a la sección 3. Este iría de 0 a 15 de abajo hacia arriba, pero en una columna de la derecha. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Nos va a quedar de la siguiente manera. Hacemos el corte en el punto K. Acá vamos a tener un momento K en sentido horario y ninguna carga, ¿verdad? Entonces, básicamente decimos sumatoria de momento en K en sentido horario positivo igual a 0, momento K igual a 0, porque no hay ninguna carga que produzca momento. Básicamente estas serían las ecuaciones por carga externa. Ahora colocaríamos las cargas unitarias para generar las ecuaciones de momento por carga unitaria. Entonces eso sería lo siguiente. Ecuaciones de momento por carga unitaria. Entonces vamos a comenzar con la colocación de la horizontal en D. Entonces tenemos esta fuerza horizontal en D. Ya sabemos que acá el brazo de estas fuerzas son de 15. El brazo es 30 pies y aquí es 15 pies. Entonces sacamos las reacciones en los apoyos haciendo sumatoria de momento en A en sentido antihorario positivo igual a 0. Tenemos el momento en A. Esta carga nos va a hacer momento acá. No nos produce momento porque está sobre el eje que estamos queriendo hacer momento. Por lo tanto, el momento en A es igual a 0. Tampoco vamos a tener fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo igual a 0. Fuerza en Y, ¿verdad? Que sería acá la vertical en A es igual a 0. En X sí vamos a tener fuerza, sumatoria de fuerzas en X para la derecha positivo igual a 0. Vamos a tener la horizontal en A menos 1 igual a 0. Horizontal en A igual a 1. Luego realizamos los diferentes cortes, ¿verdad? Tendríamos el primer corte acá, después haríamos un corte hasta ahí. Y por último, pues, haríamos este corte. Entonces nos quedará de la siguiente manera. Entonces tenemos el punto K, el momento en K, la distancia X y la horizontal en A. Entonces acá no tenemos momento, no tenemos nada. Entonces decimos sumatoria de momento en K en sentido antihorario positivo igual a 0. Tenemos el momento en K. Esta carga nos va a hacer girar en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. 1 por X, X igual a 0. Momento en K igual a menos X. Pasaríamos a la sección número 2. Esta va a ir de 0 a 30. De izquierda a derecha. Entonces nos queda de la siguiente manera. Ya sabemos que acá vale 15. Ya sabemos que por acá va a valer X. Entonces decimos sumatoria de momento en K, sentido antihorario positivo igual a 0. Tenemos el momento en K. Esta carga de 1 me hace girar en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. 1 por 15, 15 igual a 0, porque no hay otra carga que produzca momento. Menos 15. Pasaríamos a la sección número 3. En la sección número 3 vamos a analizar el otro lado del pórtico. Entonces acá tenemos
el punto K, el momento en K y la distancia X. Y la carga unitaria horizontal. Entonces decimos sumatoria de momento en K, sentido horario, positivo igual a 0. Tenemos el momento en K más 1 por X, que X igual a 0, el momento en K igual a menos X. Y tendríamos ya las ecuaciones por carga unitaria horizontal. Pasaríamos a la carga unitaria vertical. Acá vamos a tener el momento en A, vamos a tener vertical en A, vamos a tener horizontal en A. Entonces decimos sumatoria de momento en A en sentido antihorario positivo igual a 0. Tenemos el momento en A. Esta carga nos hace girar en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. 1 por 30 igual a 0. Por lo tanto, el momento en A va a ser igual a menos 30 kilolibras por pie. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento en A es 30 kilolibras pie, pero en sentido horario. Luego realizamos sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo igual a 0. Tendríamos la vertical en A más 1 kilolibra igual a 0. La vertical en A igual a menos 1 kilolibra. ¿Qué quiere decir esto? Que la vertical en A va hacia abajo. Sumatoria de fuerzas en X para la derecha positiva igual a 0. Tenemos la horizontal en A igual a 0. Teniendo en cuenta ya las reacciones en los apoyos, procedemos a realizar la sección 1, que sería el corte por acá, la sección 2, que sería todo esto y un corte por ahí, y la sección 3, que sería esta por acá y un corte por acá. Entonces nos quedará de la siguiente forma. La vertical hacia abajo, el momento de 30 en sentido horario. Entonces realizamos sumatoria de momento en K, sentido antihorario positivo igual a 0. Tenemos el momento en K y tendríamos menos 30 igual a 0. Momento en K igual a 30. Lo siguiente sería la sección número 2. Acá tendríamos siempre el momento de 30, la vertical hacia abajo. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Sumatoria de momento en K en sentido antihorario positivo igual a 0. Tenemos el momento en K menos 30. Esta carga de 1 nos va a hacer girar en sentido antihorario más 1 por X. Sería más X igual a 0. Momento en K igual a menos X más 30. Luego haríamos la sección número 3. Teniendo ya la sección número 3, vemos que aquí no hay fuerzas que produzcan momento. Por lo tanto decimos que la sumatoria de momento en K en sentido horario positivo igual a 0. Decimos que el momento en K es igual a 0. Lo siguiente por hacer es la formación de las integrales. Entonces estas integrales nos van a permitir a nosotros determinar las ecuaciones de compatibilidad y a su vez la solución de las mismas. Entonces la primera integral que vamos a hacer es la de la deflexión horizontal en D, la cual es igual a 1 sobre el módulo de elasticidad por la inercia, integral de 0 a 15, porque eso es lo que mide la primera sección, de la ecuación por carga externa en la primera sección, recuerden que nos había dado esto, multiplicado por la ecuación por carga unitaria horizontal que nos dio menos X, más la integral de 0 a 30 de la primera sección que nos dio menos X cuadrado más 60X menos 900 por menos 15.
más la integral de 0 a 15 de 0 por menos x, todo esto de x. Por lo tanto, la deflexión horizontal en D nos va a quedar de 241.875 sobre el módulo de elasticidad por la inercia. La siguiente integral por resolver es la de la deflexión vertical en D, la cual es igual a 1 sobre el módulo de elasticidad por la inercia integral de 0 a 15 de la ecuación de momento por carga externa multiplicada por la ecuación de momento por carga unitaria vertical en D más la integral de 0 a 30 de menos x cuadrado más 60x menos 900 multiplicado por menos x más 30 más la integral de 0 a 15 de 0 por 0. Todo esto de x. Entonces esto nos va a quedar menos 641.250 sobre el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia. Luego, si nos fijamos en las ecuaciones de compatibilidad, nosotros tenemos que encontrar esto. La deflexión horizontal en D producida por la vertical en D, la deflexión horizontal en D producida por la horizontal en D, la deflexión vertical en D producida por la vertical en D. Básicamente eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces tenemos deflexión horizontal en D producida por la vertical en D. Aquí vamos a multiplicar las ecuaciones por cargas unitarias entre sí. Es decir, vamos a multiplicar menos x por 30 más la integral de 0 a 30 de menos 15 por menos x más 30 más la integral de 0 a 15 de menos x por 0. Esto nos va a dar un valor menos 10.125 sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Lo siguiente por hacer es la deflexión horizontal en D producida por la horizontal en D. Entonces tendríamos 1 sobre el módulo de elasticidad por la inercia integral de 0 a 15 de menos x elevado al cuadrado más la integral de 0 a 30 de menos 15 elevado al cuadrado más la integral de 0 a 15 de menos x elevado al cuadrado de x. Esto nos va a dar un valor de 9.000 sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Lo siguiente es la deflexión vertical en D producida por la vertical en D. 1 sobre el módulo de elasticidad por la inercia integral de 0 a 15 de 30 elevado al cuadrado más la integral de 0 a 30 de menos x más 30 elevado al cuadrado más la integral de 0 a 15 de 0 elevado al cuadrado de x. Por lo tanto, esto nos va a quedar que la deflexión vertical en D producida por la vertical en D nos va a dar un valor de 22.500 sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Luego, lo demás que tenemos que calcular es la deflexión vertical en D producida por la horizontal en D. Pero recuerden que esa ya la habíamos calculado. Básicamente es esta, nada más que invertido. Y nos va a dar el mismo valor. Entonces, esa la vamos a anotar acá a la par. Que la deflexión vertical en D producida por la horizontal en D nos va a dar menos 10.125 EI. Entonces ahí ya tenemos las integrales y podemos proceder a hacer el sistema de ecuaciones. Entonces, si nos vamos a las ecuaciones de compatibilidad, ok, acá es vertical en D.
Bien, si nos vamos acá tenemos que poner este valor, luego tenemos que poner estos valores, ¿verdad? Me voy a llevar esto para allá para que solamente sustituyamos. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. La deflexión horizontal en D, la ecuación quedó 241.875 sobre el módulo de elasticidad por la inercia. Igual, esto de acá nos quedó 10.125 sobre el módulo de elasticidad por la inercia vertical en D. Más, esta parte de acá nos dio 9.000. Entonces, 9.000 módulo de elasticidad por la inercia horizontal en D. Luego tenemos esta parte de acá, 641.250 sobre el módulo de elasticidad por la inercia igual a 22.500 sobre el módulo de elasticidad por la inercia vertical en D, más 10.125 módulo de elasticidad por la inercia horizontal en D. Entonces tenemos ese sistema de ecuaciones con un denominador común que es la inercia por el módulo de elasticidad. Entonces toda la ecuación la dividimos entre eso para que nos quede en número entero. Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones en cualquier emulador, alguna calculadora o resolver el cálculo manual, entonces nos van a dar los siguientes valores. La vertical en D nos va a dar un valor de 33.228 kilolibras, o sea, hacia arriba. Y la horizontal en D nos va a dar un valor de menos 10.506 kilolibras, es decir, 10.506 kilolibras, pero hacia la izquierda. Entonces, básicamente esas son las reacciones en el punto D. Ahora lo que vamos a hacer es, a través de las leyes del equilibrio, vamos a encontrar las demás reacciones en los apoyos en la estructura original. Ok, acá colocamos las reacciones. Tenemos 33.228 kilolibras, 10.506 kilolibras. Entonces acá vamos a asumir el momento en sentido antihorario, momento en A, vertical en A y la horizontal en A la vamos a asumir hacia allá. Entonces tenemos sumatoria de momento en A en sentido antihorario positivo va a ser igual a 0. Entonces tendríamos el momento en A. Esta carga nos hace girar en sentido horario, por lo tanto es negativa, menos 10 kilolibras por 15 pies. Esta carga ya la habíamos puntualizado y sabemos que 60, ¿verdad? Nos hace girar en sentido horario, por lo tanto es negativa, menos 60 kilolibras por 15 pies. Esta carga nos hace girar en sentido antihorario, por lo tanto es positiva, más 33.228 kilolibras multiplicado por 30 pies. Esta carga no nos hace momento, ¿verdad? Porque se encuentra sobre el eje. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, el momento en A es igual a 53.16 kilolibras por pie en sentido antihorario. Lo siguiente es la sumatoria de fuerzas en Y. Para arriba positivo igual a 0. Tendríamos entonces la vertical en A más 33.228 kilolibras menos 60 kilolibras igual a 0. Eso nos va a dar igual vertical en A 26.772 kilolibras, pero hacia arriba. Luego tenemos la sumatoria de fuerzas en X. Hacia la derecha positivo igual a 0. Tenemos la horizontal en A menos 10.506 kilolibras más 10 kilolibras igual a 0. La horizontal en A es igual a 0.506 kilolibras en sentido, ¿verdad?, hacia la derecha. Lo siguiente por hacer
es el diagrama de cortante y momento aplicando el método de las secciones. Entonces, básicamente, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Primero vamos a hacer el corte hacia acá, luego lo haríamos acá, y luego pues haríamos el siguiente corte. Entonces, vamos a analizar la estructura por el método de las secciones. 0.506. Tenemos el momento de 53.16 kilolibras por pie y tenemos 26.772 kilolibras. Entonces tendríamos sumatoria de momento en K, sentido antihorario positivo, igual a 0. Algo más que quería agregar es que aquí tenemos el cortante que va en este sentido y tenemos la fuerza axial que va hacia arriba. Entonces tendríamos sumatoria de momento en K, tendríamos el momento en K más 53.16. Esta fuerza de 0.506 nos hace girar en sentido antihorario, por lo tanto es negativa, menos 0.506x igual a 0. Entonces el momento en K va a ser igual a menos 0.506x menos 53.16. Esa sería nuestra ecuación de momento. Ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos la carga axial hacia arriba más 26.772 igual a 0. Por lo tanto, el valor del axial es de menos 26.772. Sumatoria de fuerzas en X para la derecha positivo igual a 0. Tenemos el cortante K más 0.506 igual a 0. Por lo tanto, el valor del cortante es igual a menos 0.506. Luego iríamos a evaluar esto entre 0 y 15. Entonces hacemos la tablita X0, X15, momento en K, cortante en K, axial en K. Entonces tenemos, cuando X vale 0, el momento vale menos 53.16. Cuando X vale 15, el momento vale menos 60.75. Cuando X vale 0, el cortante vale menos 0.506. Cuando X vale 15, el cortante vale menos 0.506. El axial en los dos casos va a valer menos 26.776. Luego iríamos a la sección número 2. Entonces ahí tenemos el momento de 53.16, 22.772, 0.506 y tenemos el momento K, tenemos el cortante K, ahora que va hacia abajo, y lógicamente tendríamos el axial. El axial en este caso lo vamos a asumir para acá para que se contrarreste con estas dos fuerzas de acá. Entonces tenemos sumatoria de momento en K en sentido antihorario positivo igual a 0. Tenemos momento en K más 53.16. Esta carga nos va a hacer girar en sentido horario, por lo tanto es negativa, menos 26.772x. Esta carga nos hace girar en sentido antihorario, por lo tanto es positiva, más 2x por x medio. Esta carga de 0.506 nos hace girar en sentido antihorario, por lo tanto es positiva, menos 0.506 por 15 igual a 0. Por lo tanto, la ecuación de momento nos quedaría menos x al cuadrado más 26.772x menos 70.75. Sumatoria de fuerzas en Y. Para arriba positiva igual a 0. Tendríamos menos el cortante en K
más 26.772 menos 2x igual a 0. El cortante K va a ser igual a menos 2x más 26.772. Sumatoria de fuerzas en X. Para la derecha positiva igual a 0 tenemos menos el axial más 10 más 0.506 igual a 0. El axial en K va a ser igual a 10.506. Evaluamos eso cuando X vale 0 y cuando X vale 15. Momento en K, constante en K, axial en K. Tenemos menos 60.75. El otro punto nos va a dar menos 157.59. Acá nos va a dar 26.772. Cuando X vale 15, el cortante va a valer menos 33.228. Cuando el axial en ambos casos valga 0 la X y 15 la X, siempre él se va a mantener en un valor de 10.506 porque es una constante. Luego iríamos a la sección número 3. Por acá tenemos la reacción, ¿verdad? De 33.228, horizontal de 10.506. Ya sabemos que aquí el cortante va en este sentido y el axial va hacia arriba. Entonces nos quedará de la siguiente manera. Sumatoria de momento en K en sentido antihorario positivo igual a 0. Tenemos el momento en K más esta fuerza nos produce un momento en sentido horario, por lo tanto es positiva 10.506 por X igual a 0. El momento en K igual a menos 10.506 X. Sumatoria de fuerzas en Y para arriba positivo igual a 0. Tenemos el axial en K más 33.228 igual a 0. Por lo tanto, el axial es de menos 33.228. Luego tendríamos la sumatoria de fuerzas en X. Para la derecha positivo igual a 0 tenemos el cortante en K menos 10.506 igual a 0. Cortante en K igual a 10.506. X0, X15. Momento en K, cortante en K, axial en K. 0, menos 157.59, 10.506 y menos 33.228 el valor del axial. Lo siguiente es realizar los gráficos. Lo último que realizaremos será el diagrama de cortante, momento y axial en el marco. Entonces tenemos que para el diagrama de momento vamos a hacer así por separado por cuestiones de orden, ¿verdad? Entonces básicamente acá tenemos el primer momento era de menos 53.16 a menos 60.75 y como la función era una función lineal, entonces tomará esta forma. El siguiente va de menos 60.75 a menos 159 a menos 157.59 y el cual toma esta forma, ¿verdad? El siguiente, pues, lógicamente, tomará la siguiente forma. Luego tenemos el diagrama de cortante, el cual en la primera sección para ambos vale menos 0.506. En la segunda sección vale 26.772 y después menos 33.228, para lo cual ahora se forma esta función. Y después acá tenemos
10.506, ¿verdad? En la tercera sección ya sabemos que aquí es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. En el diagrama de axial, pues lógicamente tenemos que poner los valores, ¿verdad? Menos 26.772. Eso como son negativos van hacia ese lado. Y el otro, ¿verdad? De 10.506 en la segunda sección y de menos 33.228 en la siguiente sección. Básicamente ese sería este ejercicio.